para que tú puedas vencer la ansiedad y la preocupación es la oración. Pablo dice en Filipenses 4, 6 y 7, dice: por nada estén afanosos. La palabra afán significa preocupación y ansiedad. Probablemente en esta hora hay cosas que te estén preocupando, pero yo quiero decirte, Dios no te llamó a que vivas afanado, a que vivas preocupado, tratando de resolver algo que no está al alcance de tus manos. Debes de entender que hay cosas que por mucho que tú y yo nos preocupemos, no están al alcance de nuestras manos. Hay cosas que por mucho que tú te preocupes, no podrás hacer nada, aunque así no puedas dormir, aunque uses hasta tus últimos recursos humanos. Hay cosas que no podrás hacer nada. Lo único que debes de hacer es aprender a confiar en Dios, aprender a confiar en Dios, orar por aquello que te preocupa. La preocupación nunca cambia nada, mas sin embargo la oración siempre cambia las cosas. A través de la oración vas a aprender a encontrar paz, a encontrar fortaleza. La oración aquieta las voces internas que hay en tu alma, aquellas voces de preocupación, aquellos pensamientos, amén, que te quitan la paz, que te quitan el gozo. Por eso el salmista David decía en el Salmo 62:1, David decía: en Dios solamente está acallada mi alma. David decía: de Él viene mi salvación. Debemos de entender que en el único lugar donde nuestra alma, amén, encuentra descanso, donde nuestra alma se despoja de las preocupaciones y de la ansiedad, es a través de la presencia de Dios. Cuando nosotros vamos a la oración y entramos a la presencia de Dios, aprenderemos a encontrar paz. El salmista David, el rey David, escribe el Salmo 62 y él expresa que solamente en Dios encontraba paz para su alma, encontraba descanso. Una vida lejos de Dios es una vida cargada, una vida turbada, una vida preocupada. Mira, toda persona que pierde su relación con Dios es una persona que vive cargada, vive frustrada, vive tratando de hacer las cosas en su fuerza, porque muchas veces hay cosas que no nos salen a como nosotros las planeamos. Amén, intentamos y nada funciona, y es ahí donde viene la preocupación y donde viene la ansiedad. Pero déjame decirte, hay cosas que por mucho que tú y yo nos preocupemos, no están al alcance de tus manos. La preocupación nunca va a cambiar nada, pero la oración siempre cambia las cosas. Por eso Pablo en Filipenses 4, 6 y 7 nos da la clave para vencer la ansiedad y la depresión o la preocupación, y nos enseña que debemos de orar, debemos de darle a conocer a Dios aquello que nos está preocupando. Cuando tú dejas de orar, comienzas a acumular cosas en tu corazón, porque cuando tú hablas con Dios, cuando tú pasas tiempo con Dios, orando, hablando con Dios, esto produce, amén, que Dios te renueve, que Dios te descargue. ¿Por qué muchas veces nosotros vivimos cargados? Porque perdemos esa relación con Dios mediante la vida de oración. Así que Pablo, la mejor arma poderosa que nos da a nosotros para vivir fuera del control de la preocupación y de la ansiedad es la oración. Si tú quieres que haya un cambio en tu mente y en tu corazón, si tú quieres que la preocupación se vaya, si quieres ver la mano de Dios extendida a tu favor, solamente entra a tu aposento, cierra la puerta, como dice Mateo capítulo 6. Jesús dijo: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. O sea, debemos de orar. El cristiano, una persona que es hijo de Dios o hija de Dios, no fue llamado a vivir cargado, a vivir estresado, a vivir preocupado. No, porque tú tienes un Dios poderoso, tú tienes un Dios grande. La preocupación y la ansiedad es debido a la poca relación que tenemos con Dios mediante la oración. A todos nos ha pasado que cuando dejamos de orar, cuando dejamos de tener esa relación con Dios, inmediatamente comenzamos a cargarnos, comenzamos a preocuparnos, comenzamos a frustrarnos y queremos hacer las cosas en nuestra propia fuerza, y es ahí donde las cosas no funcionan, porque debemos de entender. Jesús dijo en el libro de San Juan capítulo 15 versículo 5, Jesús dijo: porque separado de mí nada podéis hacer. No podemos hacer nada separado de Dios, no podemos hacer nada, amén, en nuestra propia fuerza. Debemos de depender de Dios. La
La preocupación y la ansiedad es por la poca vida de oración que tenemos con Dios. Hoy en este tiempo, amén, muchos de nosotros vivimos cargados, preocupados, y la pregunta es ¿por qué? Porque no pasamos tiempo con Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios a levantarnos en la mañana? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo sacamos para meditar en Dios y en su palabra? Amén, porque este mundo te carga. Jesucristo dijo que cada día en este mundo trae su propio afán, pero Cristo nos promete darnos paz, darnos descanso. Jesucristo fue claro en Mateo 11:28. Él dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y los que están cargados, y yo los haré descansar. Cristo promete darte descanso, pero Él también nos pide, amén, que vayamos donde Él. Esto aplica que debemos de tener una relación constante con Dios. Jesucristo promete darnos descanso, pero Él quiere que tengamos un compromiso constantemente, amén, para no vivir cargados, porque cuando pierdes tu relación con Dios en la oración, comienzas a cargarte, comienzas a preocuparte. Yo me he dado cuenta que cuando uno ora, uno encuentra paz. En la oración somos renovados. En la oración nos descargamos, en la oración encontramos fuerza, en la oración se va toda preocupación, toda ansiedad, toda carga, porque la oración cambia las cosas. Cuando buscas a Dios, cuando tienes una relación con Dios, no vas a vivir cargado. El salmista David decía en el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El salmista David se encontraba rodeado de temores, pero él comenzó a buscar a Dios y las cosas cambiaron en su vida. Si tú quieres un cambio en medio de lo que estás viviendo, en medio de tus temores, de tus angustias, comienza a buscar a Dios, clámale a Dios, porque cuando buscamos a Dios, las cosas cambian. Nada puede cambiar si nosotros no establecemos una búsqueda, no establecemos, amén, una relación con Dios. David dice que se encontraba rodeado de temores. Ahora, la pregunta es, ¿por qué David en el Salmo 34:4 estaba rodeado de temores? Porque había perdido su relación con Dios. Toda persona que pierde su relación con Dios comienza a afanarse, a preocuparse, se rodea de miedo, pensando qué va a pasar en el mañana, pensando, gloria a Dios, qué cosas le va a pasar en el futuro. Toda persona que pierde su relación con Dios comienza a preocuparse, pero Dios no te llamó a que vivas preocupado. De lo contrario, Dios te llamó a que tengas paz, Dios te llamó a que tengas descanso, a que tengas gozo, a que puedas dormir tranquilo. Mira, duerme en paz, descansa en paz. Deja todo en manos de Dios y descansa en Él. El salmista en el Salmo 34:4, él dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Tienes que saber que cuando tú buscas a Dios, lo vas a encontrar. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Debes de entender que Dios siempre está ahí, pero lo único que Dios siempre responde es cuando tú clamas. Dios siempre está esperando que nosotros le busquemos, porque a pesar que el salmista David en el Salmo 34 se encontraba rodeado de miedo, de temores, nada cambió. Dios nunca accionó. Dios solo accionó cuando David comenzó a buscar a Dios. Cuando David tomó la actitud y amén y se decidió buscar a Dios, entonces las cosas cambiaron. Yo me he dado cuenta que mientras tú no tomes la actitud de buscar a Dios, nada va a cambiar. A Dios no lo mueve la tristeza que estés viviendo, a Dios no lo mueve el momento difícil que estás viviendo. Dios quiere ayudarte, pero Él dejó una ley, un principio, la cual Dios no puede violar. Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Él dijo que el que pide es el que recibe, el que busca es el que halla, el que toca es a quien se le abre. Debemos de entender que Dios no va a hacer nada si nosotros no le buscamos. Por eso tú te das cuenta que el salmista David, a pesar de que se encontraba rodeado de temores, rodeado de miedos, problemas, cargado, angustiado, Dios no hizo nada hasta que David comenzó a buscar a Dios. Por eso David dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Dios lo escuchó hasta que David lo buscó. Dios accionó hasta que David lo buscó. Dios lo libró hasta que David lo buscó en oración. A Dios lo mueve la oración. Cuando nosotros le buscamos de nuestro corazón, cuando nosotros invocamos su nombre, las cosas van a cambiar. David dice que se encontraba rodeado de temores. Ahora, ¿por qué razón los temores habían llegado a la vida del salmista David? Porque había perdido su relación con Dios. Toda persona que descuida su vida espiritual comienza a empoderarse el miedo, la duda, el afán, la ansiedad, porque queremos depender de nuestra propia fuerza. Cuando una persona
pierde su relación con Dios, comienza a querer hacer las cosas en su fuerza, quieres hacer las cosas en tu propia inteligencia y nada funciona en nuestra fuerza, porque nuestras fuerzas son limitadas. Pero la fuerza de Dios no tiene límite. El poder de Dios no tiene límite. La Biblia dice en el Salmo 135:6 que todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Este es un texto que nos muestra el poder ilimitado de Dios. El poder de Dios no tiene límite. Dios te escucha donde sea que tú te encuentres. No importa por lo que estás pasando. Si tú clamas, Dios te responde. ¿Por qué Dios te responde cuando tú clamas? Porque hay una ley que Él dejó establecida. Dios no va a violar esa ley que Él dijo: el que clama, yo le respondo. El que busca, hay una ley que Dios dejó establecido en su palabra, que para Él responderte tú tienes que clamar, que para que tú recibas tienes que pedir, que para que se te abra tienes que tocar. Debemos de entender que hay una ley. Por esta causa Dios nunca va a hacer nada en medio de lo que estamos viviendo si nosotros no clamamos, no porque Dios no quiera, sino porque Dios dejó establecidos principios para nosotros, que Dios quiere que nosotros clamemos, porque cuando tú clamas, Dios prometió una ley que Él te va a responder, pero Dios no promete responder si tú no clamas. Hay una ley. Dios no puede responderle a personas que no le claman. Ahora, Dios le va a responder a aquellos que le claman, porque hay una ley que es el que clama a quien Dios le responde. Por eso tú te vas a dar cuenta que el salmista David estaba afligido, estaba rodeado de temores, pero nada cambió hasta que él comenzó a buscar a Dios. Por eso él dice: busqué a Jehová. ¿Por qué David dice busqué a Jehová? Porque nada cambia si tú no buscas a Dios. Las cosas solamente cambian cuando tú tomas la actitud de buscar a Dios. Por eso tú te darás cuenta que en Isaías 55:6 dice: busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Llámenle entre tanto que está cercano. En otras palabras, Dios no se manifiesta donde no lo buscan. Dios solo acciona donde nosotros lo buscamos. Dios solo se manifiesta donde lo anhelan, donde lo llaman, donde lo desean. Por mucho tiempo yo me he dado cuenta que donde no se busca a Dios, Dios no acciona. Dios no responde donde no hay clamor. No se abre donde no se toca. No se halla donde no se busca. Por mucho tiempo yo me he dado cuenta que a pesar de lo que nosotros podamos estar viviendo, pero si no hay un clamor, Dios no va a hacer nada. Y debemos de entender que la oración es muy importante, porque sin oración, sin clamor, Dios no va a hacer nada. Porque hay una ley que no la va, hay algo que Dios no la va a hacer por ti. Debemos de hacerlo nosotros, debemos de clamar. El responderte en medio de lo que estás viviendo le toca a Dios, pero el clamarle no le toca a Dios, te toca a ti. Dios no va a clamar por ti. Dios no va a hacer lo que a ti y a mí nos toca hacer. Dios te va a responder. Dios va a hacer aquello que tú no puedes hacer. El clamar, el orar, el buscar, el tocar nos corresponde a nosotros. Dios no va a orar por ti. Dios no va a interceder por ti. Dios quiere que nosotros clamemos. Ahora, Dios sí te va a responder, porque hay una ley. Y yo me he dado cuenta que si nosotros no oramos, amén, no importa lo que estemos viviendo, Dios no va a hacer nada. Me he dado cuenta que las cosas solamente cambian cuando nosotros clamamos. La oración siempre cambia las cosas. En la Biblia, cuando tú lees la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre accionó bajo el clamor de alguien. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida será en respuesta de la oración. Por esta razón, no debes de dejar de orar, porque cuando tú dejas de orar, cuando pierdes tu relación con Dios, la mano de Dios se detiene. Dejar de orar es como decirle a Dios: ya no me cuides, ya no bendigas mi casa, ya no bendigas mi familia. Aunque nosotros no solo decimos con palabras, pero la verdad es que cuando nosotros dejamos de orar, Dios no hace nada. Hay un texto clave que nos muestra que Dios solamente responde cuando nosotros oramos. En Marcos 11:24, Jesús dijo: y todo lo que pidieres orando, creyendo, lo recibiréis. Mira qué poderosa palabra, porque Cristo mismo nos enseña que nosotros solo vamos a recibir aquello que estamos orando y que estamos creyendo. Esto es una evidencia clara donde Cristo nos dejó
escrito que Él solamente responde a la oración. Donde no hay oración no hay respuesta. Donde no hay oración no hay victoria. Donde no hay oración nada cambia. Yo me he dado cuenta que cuando dejamos de orar, nada cambia. Amén. Puedes vivir en el mismo problema 5 años, 10 años, nada va a cambiar. Porque lo único que produce que la mano de Dios se extienda es cuando tú oras y cuando tú crees en aquello que estás orando. Cristo nos enseña que solo vamos a recibir lo que estamos orando y lo que estamos creyendo. Si tú no estás orando, no vas a recibir nada. Tú puedes tener muchos anhelos en tu corazón, que Dios haga cosas en tu vida, una sanidad, un milagro, una petición, pero la realidad es que si tú no oras y no crees, es imposible que podamos recibir. El 99% de todas las cosas que Dios ha hecho en el hombre sobre la faz de la tierra, siempre lo hizo a través del clamor de alguien. Dios siempre buscó que alguien clamara para Él accionar. Cuando Ana pudo tener al profeta Samuel, cuando ella oró. Cuando el pueblo de Israel fue libre, cuando ellos clamaron, Dios le levantó a Moisés. Cuando, amén, los hijos de Israel fueron liberados de los madianitas por 7 años, en Jueces capítulo 6, cuando ellos clamaron. Cuando Pedro pudo tener acceso a la mano de Cristo, cuando Pedro clamó, le dijo: Señor, sálvame, que perezco. Cuando Jonás pudo ser sacado del vientre de aquel gran pez, cuando Jonás clamó. O sea, historia por historia te das cuenta que Dios solamente responde a la oración. Donde no hay oración, Dios no hace nada. Donde no hay oración, no hay poder. Donde no hay oración, amén, Dios no extiende su mano. Yo por mucho tiempo me he dado cuenta que lo único que produce que la mano de Dios se extienda a favor de nosotros es la oración. Sin oración, Dios no hará nada a nuestro favor. Necesitamos orar y necesitamos creer en aquello que anhelamos de parte de Dios. Y Jesucristo fue claro en Marcos 11:24. Él dijo: todo lo que quieran que yo les dé, orando, tiene que ser orado, tiene que ser creído para que pueda ser manifestado. Si tú quieres que tu familia cambie, tienes que orar y tienes que creer. Tú quieres que Dios te bendiga económicamente, espiritualmente, tienes que orarlo y tienes que creerlo. Tú solo vas a recibir aquello que estás orando y aquello que estás creyendo. Tú no vas a recibir nada, aquello que no has orado y aquello que no has creído, aunque por mucho anhelo que tú tengas en tu corazón. Pero la realidad es que Dios solamente responde a la oración. Yo te podría mostrar sin número de textos bíblicos donde nos muestra que Dios solamente responde a la oración. ¿Por qué? Porque es un principio. Dios no le va a responder a alguien que no clama. Porque para que Dios te responda en lo que estás viviendo, hay una ley. Tienes que clamar. Dios respeta las palabras que Él dejó establecidas, que solamente el que pide recibe, el que busca halla, el que toca, amén, el que toca se le abre. Amén. Aquel que llama, dice Jesús: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, cuando Dios extiende su mano a nuestro favor, es en respuesta de la oración. Todo lo que Dios va a hacer en nosotros será en respuesta de la oración. Por eso hoy en este tiempo, uno de los enemigos que tenemos que vencer es la distracción. No te distraigas, haz hasta lo último por mantener una vida de oración, porque el enemigo va a querer distraerte para robar tu vida de oración. Satanás nunca va a querer que ores. ¿Tú sabes por qué? Porque el diablo mismo, Satanás mismo, que Jehová lo reprenda, Satanás mismo conoce que Dios solamente le responde a aquel que ora. Por eso Satanás va a hacer hasta lo último para que tú no ores, porque Satanás sabe que aquel que no ora no tendrá respuesta, que el que no ora, Dios no va a hacer nada a su favor. Dios solamente le responde al que clama. Satanás es muy astuto. Por eso tú te darás cuenta que la guerra más difícil a nivel general dentro del pueblo cristiano es la oración. Amén. Hay una falta de oración en las iglesias, amén, en nosotros como miembros, en pastores, en evangelistas, en maestros. Tú te darás cuenta por qué. La pregunta es: ¿por qué hay tanta guerra en la oración? Porque Satanás conoce que Dios solamente responde a través de la oración. Entonces, si hay algo que Satanás va a atacar para que nosotros no recibamos la victoria o las promesas de Dios, va a atacar la oración. El arma más poderosa que Dios nos dejó a nosotros como hijos de Dios es la oración. Y Satanás va a hacer hasta lo último, escucha bien, para que tú no ores. Te va a distraer, te va a poner cansancio, te va a poner desánimo, te va a poner pereza, te va a poner desesperación cada vez que ores. El diablo se va a levantar, te va a poner guerra en tu mente, guerra en tu familia. El diablo va a hacer hasta lo último para que tú no ores. También te va a poner afán, te va a poner ansiedad. El diablo va a hacer hasta lo último para que tú
y yo no oremos, porque Satanás mismo reconoce que Dios solamente responde a la oración. Y el diablo lo que más está atacando en este tiempo a muchos de nosotros es la oración, porque Satanás sabe que donde no hay oración no hay poder. Si la tierra no ora, el cielo no responde. Jesucristo le dijo a Pedro: y todo lo que atares en la tierra será desatado, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Amén. El cielo solamente responde cuando la tierra clama. Si no hay quien clame aquí en la tierra, el cielo no puede responder, porque el cielo solamente responde cuando la tierra clama. Cuando los hombres y las mujeres de Dios claman, entonces Dios responde, entonces Dios actúa. Por eso la guerra más difícil hoy en este tiempo es acerca de la oración. Muchas personas tenemos tiempo para todo, pero menos para orar. Si tú te das cuenta, la guerra que tú más mantienes en este tiempo es para orar. Tú te das cuenta que cada vez que quieres orar, sientes que no puedes. ¿Cuántas personas que están aquí conectadas, amén, has querido orar y no puedes? Sientes una batalla, sientes una guerra. Amén, tienes tiempo para todo, pero menos para orar. ¿Por qué cada vez que vas a orar sientes una guerra? Sientes que no puedes orar. Sientes una guerra en los aires. Tu carne se revela. Porque mira, hay mucha guerra para orar. Hoy en este tiempo el diablo se ha levantado en contra de la iglesia para que la iglesia no ore. Satanás nunca va a querer que tú ores, porque donde no hay oración no hay poder. Dios solo responde cuando nosotros oramos, y Satanás lo sabe. Escucha bien, Satanás sabe que donde no se ora, Dios no va a intervenir a favor de nosotros. Por eso el diablo se ha levantado con una guerra muy fuerte, atacando la oración, distrayéndote, poniéndote desánimo, poniéndote desesperación. Cada vez que te tiras a orar, quieres levantarte a los 5 minutos, a los 2 minutos, sientes una guerra en los aires, tu carne se revela, hay una guerra en tu mente, hay una guerra en los aires, hay una opresión, hay una lucha para buscar a Dios en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, descendería sobre los habitantes de la tierra, amén, con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Los tiempos, amén, los tiempos del fin que Cristo profetizó en Mateo 24, amén, se están cumpliendo. Por esta causa Satanás sabe que le queda poco tiempo para que él pronto sea lanzado al lago de fuego, porque Satanás ya fue juzgado por Cristo en su muerte en aquella cruz del Calvario. Satanás sabe que para él no hay salvación, pero Satanás va a tratar de que tú y yo nos enfriemos espiritualmente. Satanás va a hacer hasta lo último para mantenerte distraído. Mira, es sorprendente notar la distracción que hay en este tiempo. Yo creo que una de las áreas que más tenemos que vencer es la distracción. El mundo en el cual vivimos hoy es un mundo de distracción. Hay tanta distracción que muchas veces, si tú no te detienes a meditar, te das cuenta que muchas veces no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para orar. Una de las armas, uno de los enemigos que tenemos que vencer en este tiempo es la distracción. El arma más poderosa que el diablo está usando para que tú no ores es la distracción. Escucha bien, la distracción, el afán y la preocupación. Es sorprendente notar cómo hay tanta distracción que tenemos tiempo para todo, pero menos para orar. ¿Por qué? Es la astucia del diablo, porque Satanás sabe que si te mantiene distraído de una vida de oración, Dios no va a hacer nada a tu favor. Una persona que no ora, Satanás sabe que le es fácil para caer en tentación. Jesús dijo en Mateo capítulo 26, versículo 42, Jesús dijo: oren y velen para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Una de las cosas que tienes que entender, amén, que el espíritu está dispuesto a ayudarte, pero la carne es débil, la carne no puede. Y para que podamos vencer las tentaciones, los desafíos diarios que el diablo nos presenta, debemos de orar. No hay forma de poder resistir las tentaciones durante el día o en la noche si nosotros no oramos. Por eso para mí la guerra más difícil hoy en este tiempo es en la oración. El diablo está haciendo hasta lo último para que la iglesia no ore. El diablo a muchos nos ha robado nuestra vida de oración. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Escucha bien, Cristo viene pronto. En Mateo 24, Jesucristo señaló los tiempos que se vivirían antes de su venida. Amén. Rumores de guerra, habría mucho engaño. Amén. Habría, el amor se enfriaría, habría mucha distracción, mucho egoísmo, como en los días de Noé. Y Satanás sabe que el tiempo del fin se acerca. Cristo viene pronto, y Jesucristo dijo que de la única manera que podíamos escapar del gran día es que debemos de orar
y velar si queremos estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lo más atacado a nivel mundial dentro del pueblo cristiano es la oración. Hoy en este tiempo hay tanta distracción dentro del pueblo de Dios. Hay una guerra muy fuerte en la oración. Hay mucha guerra para orar, mucha guerra para ayunar, mucha guerra para leer la Biblia, mucha guerra para pasar tiempo con Dios. Hay una guerra muy fuerte en los aires, como nunca antes. Yo he percibido por el Espíritu Santo que hoy en este tiempo hay una guerra. El diablo, amén, ha traído una influencia muy fuerte, atacando la vida espiritual de muchos cristianos, en la cual si nosotros no nos detenemos a meditar, nuestra vida espiritual se va a ir secando. Hay una guerra muy fuerte en los aires. Hay una guerra para orar, hay una guerra para ayunar, una guerra para leer la Biblia. Y tú te preguntas por qué. Porque el diablo no quiere que tú ores. Porque Satanás mismo, que Jehová lo reprenda, conoce que el arma más poderosa es la oración. Satanás mismo sabe. Satanás está consciente de eso. Que el arma más poderosa que Dios le dio a la iglesia es la oración. Satanás sabe que sin oración no hay poder. Sin oración no podemos vivir una vida en el Espíritu. Es la oración que te da la fuerza para vencer la tentación. Es la oración que te protege como un cerco, como dice Pablo en Filipenses 4, 6 y 7, que después de que nosotros oramos, Dios manda su paz como un cerco, guardando tu mente, guardando tu corazón. Es la oración la que destruye los poderes del diablo, los poderes de las tinieblas, la brujería, la hechicería. Es la oración la que confunde los planes del diablo, los planes de las tinieblas. Solamente la oración te podrá dar la fuerza para resistir todo plan de las tinieblas. La oración tiene tanto poder que te puede guardar de cualquier peligro de muerte, de cualquier enfermedad, de cualquier accidente, de cualquier trampa del enemigo. La oración se adelanta desde el presente hacia el futuro. Lo podemos ver cuando Pedro iba a ser zarandeado por Satanás. En el libro de Lucas capítulo 22, 31, Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero Jesús le dijo: pero yo he rogado por ti en oración para que tu fe no falte. Cristo nos muestra que la oración tiene tanto poder que se adelanta desde el presente hacia el futuro. Una oración que tú hagas o que alguien haga por ti puede librarte de la muerte, puede librarte de cualquier accidente, puede librarte de cualquier enfermedad, puede librarte de la brujería, de la hechicería. Todavía Pedro no había sido zarandeado y Jesucristo le dijo a su discípulo: yo he rogado por ti. Desde el presente, Jesucristo hizo una oración que se adelantó para que cuando Satanás hiciera, amén, zarandeara a Pedro, había una oración que lo iba a sostener. Yo vengo a decirte, la oración es tan poderosa que la oración se adelanta en el mundo espiritual. Muchas veces nosotros hemos desvalorizado y no entendemos el poder y la importancia de la oración. Que la oración puede llegar donde tú no puedes llegar. La oración que tú hagas puede librar a tus hijos de las drogas, puede rescatar a tus hijos del alcohol, puede librar a tus hijos de la muerte, puede librar a tus hijos de un accidente. La oración que tú hagas por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, puede librarlo de cualquier plan del diablo, de cualquier plan de las tinieblas. Es sorprendente notar el poder que Cristo mostró que hay en la oración, que todavía Pedro no había sido zarandeado, pero había una oración que Cristo había hecho por su discípulo desde el presente hacia el futuro. Eso nos deja en claro que la oración llega donde tú no puedes llegar y Dios hace lo que tú no puedes hacer. Por esta causa y por esta razón, el diablo no quiere que ores, porque cada vez que tú ores, tú destruyes los planes que Él está tramando en contra de tu casa, en contra de tu familia, en contra de tus hijos, en contra de tu llamado. Por esta causa y por esta razón, el diablo no quiere que ores. ¿Por qué? Porque Él conoce que la oración destruye los planes que Él está tramando en contra de tu casa, en contra de tu familia. Todavía Pedro no había sido zarandeado por Satanás. Escucha bien, pero Cristo adelantó una oración desde el presente hacia el futuro que iba a sostener a Pedro. Por eso Jesús le dijo: Satanás te va a zarandear, pero yo he orado por ti. Esa oración te va a hacer que no caigas. Esa oración te va a guardar del zarandeo del diablo. Esa oración te va a sostener. Cristo nos muestra que la oración tiene tanto poder que se adelanta desde el presente
hacia el futuro. Lo que tú necesitas es levantarte en oración por tu casa, por tu familia. Hombres, mujeres de Dios, padre, madre, ora por tus hijos, ora por tu familia, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Necesitamos levantarnos en un espíritu de oración. Dios quiere que te levantes a orar por tu casa, por tu familia, para que, amén, que comiences a reprender los planes de brujería, los planes de hechicería, espíritu de muerte, espíritu de depresión, espíritu de ansiedad, de insomnio. Hay una guerra muy fuerte. Hay una guerra, hay una acechanza del diablo muy fuerte en contra de los jóvenes, el espíritu de depresión, el espíritu de ansiedad. Hay una guerra muy fuerte sobre los jóvenes. Amén. Hay una guerra muy fuerte en este tiempo sobre los jóvenes. Si hay algo, amén, que nos está costando desarrollar, es la vida espiritual de los jóvenes. Y Dios me daba esta palabra, que si hay algo que en este tiempo nos está costando levantarnos, son a la juventud. El diablo no quiere que los jóvenes se levanten. El diablo quiere destruir los jóvenes, quiere destruir los niños. Hay muchos jóvenes atados, amén, al espíritu de depresión, con ganas de matarse, guerras en tu mente, guerras en tu corazón. Y te preguntas por qué. Hay una batalla. Tienes que entender que hay cosas que no las miramos, pero existen. Hay cosas que tú no las miras, pero existen. En el mundo en el cual vivimos se mueven ángeles de Dios, pero también se mueven ángeles del diablo. Se mueve, amén, el espíritu del diablo, pero también se mueve el Espíritu Santo. Amén. Hay una guerra entre la luz y las tinieblas. Hay una guerra entre la verdad y la mentira. Hay una guerra en los aires. Es sorprendente notar que en ningún otro tiempo, amén, se había notado una guerra tan fuerte en los aires. Un ataque muy fuerte en contra de los jóvenes, en contra de los niños, espíritu de muerte. ¿Por qué? Porque es necesario que tú y yo nos levantemos, que clamemos por los jóvenes. Padre, madre, levanta un altar en tu casa. Comienza a clamar por tus hijos, comienza a clamar por tu esposo, por tu esposa. Amén, comienza a orar para que Dios destruya los poderes de las tinieblas. ¿Por qué necesitamos orar? Porque Dios solamente acciona donde se ora. Dios solo responde donde clama. Donde hay clamor, Dios responde. Por eso el diablo es tan malo y tan astuto que él hace hasta lo último para que tú y yo no oremos. Porque el diablo sabe que Dios no va a hacer nada donde no hay oración. Satanás mismo reconoce que Dios no hace nada donde no hay oración. Pero hoy Dios quiere que te levantes. Comienza a clamar, hombre y mujer de Dios. Comienza a clamar, padre, madre, ora por tus hijos. Ora por ellos. Porque el diablo, dice la Biblia en San Juan 10:10, que vino a matar, a hurtar y a destruir. La Biblia dice en el libro de Isaías 54:19, que el enemigo vendrá como río, con fuerza, con ímpetu. Pero dice, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera. Hoy más que nunca, hombres y mujeres de Dios, jóvenes, necesitamos buscar de Dios. Necesitamos llenarnos más de la presencia de Dios. Yo le aconsejo a los matrimonios, amén, a los padres, a las madres, que oren por sus hijos. Ora por tu matrimonio. Amén, reprende el espíritu de depresión, reprende el espíritu de muerte. Hoy en este tiempo hay una guerra, hay un ataque en contra de la juventud y el diablo está atacando con depresión. Jóvenes con guerras en la mente, jóvenes con ganas de matarse, jóvenes con ganas de quitarse la vida, con voces negativas que le dicen mátate, quítate la vida. Esos son los poderes de las tinieblas. Hay fortalezas mentales que están haciéndole la guerra en la mente de muchos jóvenes. Hay muchas personas con una guerra muy fuerte en la mente. Hay personas con guerras muy fuertes en la mente que no hayan que hacer. Te preguntas, ¿por qué tengo tanta guerra? ¿Por qué tengo tanta batalla? Hay una guerra en los aires. Aunque tú no puedas ver cosas en el mundo físico, no quiere decir que no existan en el mundo espiritual. Hay una guerra muy fuerte. Hay muchas cosas que tú no puedes ver, pero no quiere decir que no existan. Tú no puedes ver el aire, pero puedes visualizar lo que el aire está moviendo. Cuando tú miras un árbol moviéndose, es evidencia de que hay un aire que lo está moviendo. Hay muchas cosas que tú no puedes ver, pero no quiere decir que no existan. Hay una guerra que se está viviendo en los últimos tiempos, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos Satanás descendería con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo sobre los habitantes de la tierra. Debemos de orar, debemos de clamar por las familias, debemos de clamar, amén, por los hijos, debemos de clamar, porque hay una guerra. A lo mejor tú me dirás, yo no sé con quién estoy peleando. Tú sabes qué, hay cosas que tú no puedes ver,
pero existen. Tú no puedes ver el aire, pero puedes ver cuando el aire sopla el viento. Tú puedes ver cuando el aire, amén, mueve las hojas de los árboles, las ramas de los árboles para un lado y para otro. Hay cosas que tú no puedes ver, pero cuando miras jóvenes matándose, amén, cuando miras muchos homicidios, miras muchas guerras en diferentes partes del mundo, alguien las está produciendo y se llama el enemigo Satanás, que Jehová lo reprenda. Pero hoy Dios quiere que te levantes, que vuelvas a clamar, que vuelvas a orar. Yo le aconsejo a los padres y a la madre: ora por tus hijos, no te des por vencida, ora por tus hijos. Levanta un altar de oración en tu casa, en tu familia. Ora por tus hijos para que Dios los rescate de la droga, para que Dios los guarde de todo peligro de muerte, de toda obra del diablo. Ora por tus hijos. No descuides tu matrimonio. Ora por tu esposo, ora por tu esposa. Hombre y mujer, levántate. Yo sé que has tenido guerras para orar. Yo sé que es difícil orar. Mira, yo sé que hay una guerra para orar. Y yo estoy consciente que hay una batalla muy difícil para orar. Hay una guerra muy fuerte para orar. Hay una guerra fuerte para leer la Biblia. Hay una batalla porque la carne no quiere orar. Hay una opresión muy fuerte en los aires donde el diablo no quiere que tú y yo oremos. Yo sé que no es fácil orar. Somos débiles para orar. Pero el Espíritu Santo vino para ayudarnos, darnos la fuerza para clamar por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros hijos. Amén, por nuestros seres queridos. Pablo en Romanos 8:26 dice que somos débiles para orar. Yo vengo a decirte, somos débiles para orar. La carne no le gusta orar. A nadie le gusta orar. A nadie le gusta orar 1 hora, 2 horas, 40 minutos. A nadie. Pero la oración no es opcional. La oración es una necesidad. Jesucristo dijo en el libro de Lucas capítulo 18 versículo 1 sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración tiene que hacerse siempre. ¿Por qué? Porque es una necesidad. ¿Por qué? Porque Dios solo responde a la oración. Porque la oración es como un cerco. La oración guarda tu mente y guarda tu corazón. La palabra guardar significa cercar, proteger o esconder. El día que tú y yo no oramos, nuestra mente, nuestra familia está desprotegida. Una familia, una persona que no ora, es como una casa que no tiene puertas. El enemigo entra a la hora que él quiere. Una persona que no ora es como una ciudad sin muros, como una ciudad sin murallas, como una ciudad derribada. Por eso debemos de orar, porque donde hay oración hay firmeza. Donde hay oración hay un cerco alrededor de tu casa, de tu familia y de tus hijos. Yo vengo a decirte, no descuides tu vida de oración. Si queremos vivir fuera del control de la carne, del estrés, de la preocupación, de la depresión, debemos de levantarnos en oración. Recuerda, vuelve a establecer tu vida de oración. Hombre y mujer de Dios, levántate en esta noche. Levántate. Yo sé que no es fácil orar. Yo sé que tienes batallas para orar. Yo sé que te pega sueño para orar. Yo sé que muchas veces no sientes orar. No puedes abrir tu boca, pero tienes que orar. Porque la oración no es una opción, es una necesidad. Cuando tú vas a trabajar, tú no trabajas porque te gusta trabajar. Tú trabajas porque el trabajo en tu vida secular es una necesidad. Nadie trabaja porque le gusta trabajar. Todos trabajamos porque es una necesidad. Aunque tú estés cansado, aunque tengas sueño, pero tú te vas a trabajar. Lo mismo es la oración. Aunque te sientas sin fuerza, aunque te sientas estresado, tienes que orar. No importa cómo te sientas, ora. Si te sientes sin fuerza, ora. Si te sientes triste, ora. Si no sientes orar, ora. Cuando no sientas orar es cuando más tienes que orar. ¿Por qué? Porque el diablo está revelando un ataque, está revelando una caída en el mundo espiritual sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Tienes que orar aun cuando no sientas orar. Así como cuando vas para tu trabajo, que aunque no sientes trabajar secularmente, tú vas para tu trabajo. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Tienes que orar aunque no sientas orar. ¿Por qué? Porque la oración es una necesidad. La oración no es una opción. La oración es como respirar. Si no respiras, te mueres. La oración es como comer. Si no comes, te mueres. La oración es como el trabajo. Si no trabajas, no tienes dinero para comprar tu comida. La oración en el mundo espiritual es una necesidad. Vivir sin orar es como vivir sin Dios. Por lo tanto, hombre y mujer de Dios, levántate en un espíritu de oración. Yo sé que no es fácil orar, pero Dios quiere que te comiences a orar. Aquí hay muchas personas que tienen que vencer la distracción. Tienes que vencer el cansancio. El diablo se ha levantado para que tú no ores. Sientes una guerra para orar. No sientes orar. Amén. Te tiras de rodillas y lo más que oras son 2 minutos, 5 minutos. Te sientes desesperado. Pero ¿sabes qué? Son los ataques del enemigo. Pero tienes que dar la victoria. Tienes que dar la batalla para que obtengas la victoria
de parte de Dios. Y el consejo de Dios para todos es que levántate a orar. La Biblia dice en Santiago 5:13, si está alguno afligido, haga oración. La mejor medicina para un alma triste y angustiada es la oración. Por lo tanto, amigos, hermanos, todos los que están aquí conectados, levantémonos en oración. Levanta un altar de oración por tu casa, por tu familia. Reprende el espíritu de depresión, reprende los poderes de las tinieblas, poderes de brujería, de hechicería sobre tu casa, sobre tu familia. Hombre y mujer de Dios, levántate. Hoy Dios te manda esta palabra y te dice, levántate en oración. Levántate en oración por tu casa, por tu familia. Reprende los poderes de las tinieblas que se están levantando en contra de tu matrimonio, de tus hijos. Esa guerra que estás viviendo en tu casa, en tu mente, tienes que orar porque hay una guerra en los aires. Aunque tú no estás viendo nada, pero la guerra que tienes en tu mente está revelando que hay un ataque del diablo. Hay cosas que tú no puedes ver, pero están revelando que están existiendo. Escucha bien, tú no puedes ver al enemigo porque Satanás es espíritu, pero la guerra, esos pensamientos que te llegan a tu mente no es normal. Ese es producido por poderes de las tinieblas. El aire tú no lo puedes ver, pero lo puedes sentir cuando está soplando. Amén. Los ataques del diablo es la evidencia que hay un enemigo que los está produciendo. Nada se produce de puro gusto. Todo lo que se manifiesta es producido por algo, aunque tú no lo puedas ver, pero hay una evidencia de que el enemigo es real. Y yo vengo a decirte, levántate hoy en esta hora de la noche. Hoy Dios te mandó esta palabra para que te levantes. Levántate nuevamente en un espíritu de oración. Y yo ya para terminar quiero hacer una oración por todas esas personas que están ahí conectadas. Padre, gracias Dios mío. Oro por cada persona, Dios mío, de las que están ahí conectadas. Padre, derrama un espíritu de oración, Dios mío. En el nombre de Jesús levanta hombres y mujeres que clamen por su matrimonio, por su familia, por sus hijos. Padre, levanta a los jóvenes, Dios mío, en un espíritu de oración. Guarda a todas estas personas, Señor, que están conectadas. En el nombre de Jesús, que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre estas personas, Dios mío. Derrama un espíritu de oración. Vuelve a renovar tu vida de oración. Hoy Dios quiere que te levantes. Hoy Dios te dice que vuelvas a orar. Vuelve a orar. Levántate a orar de mañana. Vuélvete a conectar con la presencia de Dios. Hoy le oro a Dios para que reciba fuerza. Padre, dale fuerza, Señor amado, a cada persona de las que están conectadas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor amado de la gloria, dale fuerza a cada persona de las que están ahí conectadas, que puedan recibir, Dios mío, sanidad. Rompe cadenas, Dios mío, quita todo desánimo. Reprendo todo plan de brujería, todo plan de hechicería, toda obra del diablo, toda guerra mental, toda depresión, todo espíritu de suicidio, toda guerra interna, toda lucha en tu interior, en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu Santo, Padre amado, sea usted sanando, rompiendo toda cadena. Bendice, derrama un espíritu de oración sobre todas estas personas que están conectadas. En el nombre de Jesús, Padre amado, dale la fuerza a cada persona de las que están conectadas en esta hora de la noche, Dios mío. Espíritu Santo, sana, rompe toda cadena, toda guerra mental, toda guerra en tus pensamientos. Reprendo toda fortaleza mental, reprendo los poderes de las tinieblas de tu mente, toda fortaleza del diablo hoy se destruye, se rompe toda cadena, se destruyen guerras mentales, se destruyen fortalezas mentales. Padre amado, traiga liberación sobre los pensamientos que están siendo atormentados por el diablo. Sé libre de tu mente en el nombre de Jesús. Sé libre de todo pensamiento de culpa, todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de menosprecio, todo pensamiento de preocupación en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que gracias, bendiciones a todos los que están ahí conectados y esperando que hoy en esta hora de la noche se pueda levantar. Amén. Hoy yo quiero que usted declare en fe: hoy me levanto en el nombre de Jesús. Hoy yo quiero que usted diga: hoy me vuelvo a levantar en un espíritu de oración. Jorge, gracias, Dios te bendiga, gracias por esa pistola que enviaste. Hoy yo quiero que usted se levante y diga: hoy me levanto en un espíritu de oración. Amén. Yo quiero que usted declare en fe y usted diga: Señor, dame la fuerza para volver a orar por mi familia, por mis hijos. Mira, esta enseñanza te la mandó Dios para que vuelvas a levantarte y que tengas conocimiento sobre el poder que hay en la oración. No es casualidad que estés ahí conectada. No es casualidad que estés conectado. Si estás escuchando esta palabra, es porque Dios quiere que te levantes en un espíritu y en una vida de oración continua. Levántate, hombre y mujer de Dios. Vuelve a recuperar tu vida de oración. Hoy Dios te manda esta palabra, esta enseñanza sobre la oración, para que tú te vuelvas a levantar, para que vuelvas a tomar el arma que Dios te dio, porque el arma más poderosa que Dios te dio es la oración y la palabra y la fe.
3 armas poderosas: la palabra, la fe y la oración. Vuélvete a levantar para que Dios vuelva a hacer grandes cosas en tu casa y en tu familia. Así que bendiciones para todos. Dios me los bendiga. Y que esta enseñanza de la oración te haya quedado en tu alma, en tu corazón y en tu mente. Bendiciones para todos los que están ahí conectados. Que la paz de Dios esté en cada uno de sus corazones. Hoy yo quiero que usted diga: hoy me vuelvo a levantar en el nombre de Jesús. Jorge, gracias. Dios te bendiga. Hoy me vuelvo a levantar en el nombre de Jesús. Yo sé, hoy declare en fe esta palabra. Yo quiero que usted declare en fe esta palabra y diga: Señor, hoy me levanto nuevamente en un espíritu de oración. Hoy me levanto otra vez a orar. Hoy me levanto a clamar. Hoy me levanto a buscar tu presencia. Hoy me levanto a orar. No descuides tu vida de oración. Comienza a orar. Ora 20 minutos, ora 30 minutos, pero no descuides tu vida de oración. Si tú me dices no puedo, el Espíritu Santo te va a ayudar. Cuando dobles tus rodillas, habla con Dios y dile: Espíritu Santo, ayúdame. Yo no puedo orar, pero ayúdame a orar. Nadie le gusta orar. Somos débiles para orar. Dice la Biblia en Romanos 8:26 que somos débiles para orar. Pero hoy dile: Señor, esta noche no te acuestes sin orar, y dile: Señor, Espíritu Santo, ayúdame. Yo no puedo orar, pero ayúdame. Yo no puedo orar, pero me voy a levantar. Quiero salir de la depresión. Quiero salir del estrés. Quiero salir del insomnio. Quiero salir de esta depresión. Levántate, hombre y mujer de Dios. Vuelve a orar. Gracias y saludos y bendiciones para todos los que nos están siguiendo por primera vez. Que la paz de Dios, Luciana, gracias, Dios te bendiga. Todos los que están ahí conectados, Dios te bendiga. Dice, amén, Dios te bendiga. Levántate a orar. Amén. En el nombre de Jesús es que te vas a levantar a orar. Amén. Recuerda que en tu fuerza somos débiles. Gracias a todos los que nos están siguiendo por primera vez. Todos los que son nuevos, Dios te bendiga. Todas las personas que son nuevas, las que están conectadas por primera vez, Dios te bendiga. Amén. Recordemos que somos débiles para orar. Amén. A nadie le gusta orar, pero debemos de pedirle ayuda al Espíritu Santo. Pablo dijo que el Espíritu Santo, en Romanos 8:26, Pablo dice que somos débiles para orar, pero el Espíritu Santo